Llama al 911 ahora mismo. Se está poniendo azul, gritó Bernard Kellerman mientras dejaba caer la fregona al suelo y salía corriendo. Se escucharon exclamaciones de sorpresa en toda la sala de juntas. Solo unos minutos antes, Alexandra Ashcraftoft, la multimillonaria directora ejecutiva de Ashcraftoft Holdings, en el corazón de Filadelfia, estaba de pie al frente de la mesa de conferencias Long Oak, con voz firme y segura mientras presentaba las cifras trimestrales. De repente se detuvo a mitad de la frase. Se llevó la mano al pecho. Su respiración se entrecortó. La sala se sumió en un silencio aterrador mientras su cuerpo se convulsionaba una, dos veces, y luego se desplomaba al suelo. Al principio nadie lo creía. Los ejecutivos se quedaron paralizados. 7 hombres y mujeres con trajes que valían más de lo que Bernard ganaba en todo un año. Alguien murmuró, «Está bromeando». Otro susurró, «Dios mío, llamada seguridad». Entonces se dieron cuenta de la verdad. Alexandra Ashcraftoft no se movía. Sus labios se estaban poniendo morados, pero Bernard no dudó. Empujó la puerta, abriéndose paso a través de una pared de perfumes caros y trajes de lujo. «Bernard, ¿qué estás haciendo?», gritó alguien. «No tienes nada que hacer aquí», espetó otro. «¡Fuera!». «Sé hacer reanimación cardiopulmonar», gritó Bernard, pero a nadie le importó. Alexandra yacía de lado, con un brazo flácido sobre el pecho y los labios adquiriendo un aterrador tono gris azulado. No respiraba. Bernard se arrodilló a su lado. «McGrathtoft, ¿me oyes?», susurró, con el pánico creciendo en su garganta. Le tomó el pulso con 2 dedos. No tenía pulso. Entonces actuó. Una vez había tomado una clase gratuita de RCP en el Centro Comunitario del Oeste de Filadelfia solo para conseguir un vale de comida. Pero en ese momento, la voz del instructor resonaba en su mente más fuerte que cualquier otra cosa en esa sala. «Si no respiran, tú eres sus pulmones». Le echó la cabeza hacia atrás, le pellizcó la nariz y se inclinó. «¿La está besando?», gritó alguien. «¡Qué asco!», gritó otro. «¡Quítalo de encima!». Un dolor agudo atravesó la espalda de Bernard. Alguien le había golpeado con algo duro. Quizás una porra de seguridad, quizás un paraguas. Directamente sobre él. Gimió, pero no se detuvo. Continuó. 2 respiraciones, luego juntó las manos. Compresiones torácicas. 1, 2, 3, 4. Otro golpe le alcanzó con fuerza en el hombro. Hizo un gesto de dolor, pero siguió contando. Siguió presionando. «Sucio conserje», siseó alguien. «No la toques». La sala de juntas estalló en caos a su alrededor, pero Bernard se mantuvo firme. Le ardían los brazos, le latía la espalda, le picaban los ojos, pero no se detuvo. «No», susurró con los dientes apretados. «No mueras así». 25, 26, 27. Alguien lo agarró del hombro y lo empujó hacia atrás. Bernard se liberó, continuó con las compresiones y luego se inclinó para darle 2 respiraciones más. De repente, el pecho de Alexandra se sacudió violentamente. Tosió con fuerza y luego aspiró aire como alguien a quien sacan del fondo del océano. Sus párpados se agitaron. Estaba respirando. Bernard se derrumbó, con todo el cuerpo temblando. Le ardía la espalda. Tenía los hombros en carne viva, las manos entumecidas, pero ella estaba viva. La había salvado. Los trajes caros la rodeaban ahora, tropezando entre sí en un pánico torpe. «Zora Ashcraftoft, Alexandra, quédese con nosotros». Las puertas de la sala de juntas se abrieron de golpe y los paramédicos entraron corriendo. Se hicieron cargo y levantaron a Alexandra para colocarla en la camilla. Uno de ellos se volvió y preguntó, «¿Quién ha iniciado la reanimación cardiopulmonar?». «Yo», respondió Bernard con voz débil. No pudo decir nada más antes de que un hombre alto con el pelo plateado se adelantara, con una placa en la que se leía «Tyler Bygum, director financiero», y el rostro retorcido por el disgusto. «¿Cómo te llamas?», le preguntó. «Bernard Kellerman», respondió, enderezándose. «Soy conserje». «Ha puesto su boca sobre la señora Ashcraftoft», dijo el hombre.
como si Bernard hubiera contaminado a la directora ejecutiva en lugar de salvarle la vida. No respiraba, respondió Bernard. Revisaré las imágenes de seguridad, espetó el director financiero. Tiene que marcharse inmediatamente y no volver hasta que le llamemos. Bernard sintió un nudo en la garganta y un dolor punzante en la espalda. Miró a los ejecutivos cuyo jefe acababa de salvar de morir delante de ellos. Ni una sola palabra de agradecimiento. Bernard se agachó, cogió su cubo con manos temblorosas y lo sacó de la sala de juntas. Cada paso le resultaba más pesado que el anterior. Pero Bernard no tenía ni idea. En el momento en que salió por esa puerta, algo completamente diferente estaba sucediendo dentro del hospital. Algo que cambiaría su vida para siempre. Si estás siguiendo esta historia, suscríbete para no perderte los próximos capítulos, donde la verdad detrás del colapso de Alexander Ashcroft te sorprenderá aún más. Esa noche, Bernard se sentó encorvado en un duro asiento de autobús, engullido por la multitud, con la espalda curvada como si intentara plegarse sobre sí mismo y desaparecer del mundo. Las luces de la ciudad se extendían en largas líneas borrosas que se reflejaban en sus ojos, agotados y vacíos. Cuando el autobús lo dejó en su familiar barrio, Knight ya se había tragado todo. El aire solo contenía el lejano rugido de un tren de mercancías y los animados gritos de los niños que jugaban al béisbol en el callejón. Sonidos que parecían pertenecer a una vida muy alejada de la suya. Molly corrió a recibirlo en la puerta descalza, aferrada a su desgastado osito de peluche. «Llegas tarde a casa», dijo con una vocecita preocupada. «¿Estás bien, papá?» «Estoy bien, cariño», respondió Bernard, una mentira que se había acostumbrado a decir con demasiada frecuencia. «Solo ha sido un día loco en el trabajo». La cena consistió en macarrones con quesos recalentados y verduras salteadas que habían sobrado. Molly parloteó sobre el colegio y Bernard asintió aquí y allá, aunque su mente seguía atrapada en algún lugar de aquella fría sala de juntas de esa misma mañana. Cuando Janet Holloway, la vecina que cuidaba de Molly durante los turnos de noche, se despidió para irse a casa, Bernard esbozó una sonrisa, aunque sentía los labios pesados. Cuando Molly se durmió, se tumbó en el fino colchón y escuchó el ruido del calentador en la oscuridad. Sus dedos rozaron el moratón que tenía en la espalda, un dolor agudo y punzante. Cerró los ojos, pero la imagen de Alexandra Ashcroft, inconsciente bajo sus manos, se repetía una y otra vez como una película sobreexpuesta. Había salvado la vida de una mujer, y sin embargo, todo lo que veían era a un pobre conserje, un padre soltero que se había atrevido a tocar a una multimillonaria. No sabía que ese momento, el momento en el que había devuelto la vida a alguien que se estaba apagando, estaba a punto de cambiar todo su futuro, pero no de la forma que él esperaba. A la mañana siguiente, Bernard Kellerman se encontraba frente a la torre Ashcroft Holdings, vestido con el mismo uniforme gris que había llevado durante los últimos 3 meses. El sol apenas había salido y su suave luz ámbar se derramaba por la plaza. Apretó con fuerza su bolsa de almuerzo, una bolsa de plástico con un sándwich de mantequilla de maní, una manzana magullada y la esperanza de que las cosas volvieran a la normalidad. Respiró hondo y se dirigió hacia la puerta giratoria, pero antes de que pudiera tocar el picaporte, un brazo se interpuso ante él. «Señor, no puede entrar», dijo el guardia de seguridad con voz monótona y sin emoción. Bernard parpadeó. «¿Qué? Yo trabajo aquí. Turno de noche. Estoy en la planta 22». El guardia ni siquiera lo miró. «Tengo órdenes de no dejarle entrar». Un escalofrío recorrió la espalda de Bernard. «¿Por qué? No he hecho nada malo». «Póngase en contacto con recursos humanos», respondió el hombre, dándole la espalda como si el asunto ya estuviera zanjado. Bernard se quedó paralizado en la entrada. El viento matutino atravesaba su fina chaqueta mientras los oficinistas pasaban a su lado sin detenerse. Se sentía como una sombra, invisible cuando trabajaba. Y ahora, completamente fuera de la vista, dio la vuelta hacia la entrada lateral, aferrándose a la débil esperanza de que todo fuera solo un malentendido. Quizás alguien se había olvidado de actualizar su horario de turnos. Quizás necesitaban hablar con él
sobre la reanimación cardiopulmonar. Quizás, en el mostrador de atención al cliente, el supervisor del turno de noche levantó la vista, sorprendido. Bernard Kellerman, espere aquí. Bernard esperó en el estrecho pasillo junto a la fila de taquillas del personal. Su nombre seguía escrito en la taquilla número 7 con un rotulador negro, torcido, familiar. 10 minutos más tarde, el supervisor regresó. En su mano llevaba un sobre cerrado. Su rostro estaba inexpresivo. «Estás despedido», dijo. Bernard sintió que algo dentro de él se rompía de forma limpia y brutal, como si alguien le rompiera un hueso del pecho. «Despedido. ¿Pero por qué? ¿Qué he hecho?» El supervisor se encogió de hombros. «Recursos Humanos dice que es por conducta inapropiada con personal superior. Es todo lo que sé». A Bernard le temblaban las manos mientras abría el sobre. Dentro había una carta de despido y su último sueldo. Sin indemnización, sin más explicaciones, solo las palabras. El empleo finalizaba de inmediato. La frase «conducta inapropiada» resonaba en su cabeza como una sirena de alarma. Bernard se quedó allí de pie durante mucho tiempo en ese estrecho pasillo. Una sola puerta se cerró detrás de él con la misma pulcritud que un veredicto. Afuera, la vida continuaba como si nada hubiera pasado. La gente vestida con trajes sorbía sus cafés con leche. Las bocinas de los taxis sonaban. Los teléfonos no paraban de sonar. Y Bernard caminaba como un cascarón vacío. No recordaba cuántas manzanas había pasado. Todo se veía borroso. Creen que hice algo malo. Creen que yo... Se desplomó en el banco de una parada de autobús con las piernas fallándole. Su teléfono vibró. Un mensaje de un compañero de trabajo. Una captura de pantalla. El chat grupal. ¿Ves eso? Ese conserje asqueroso estaba encima de la señorita Ashcraft cuando se desmayó. Parecía que la estaba besando. Otro asqueroso. ¿Eso fue una agresión? Bernard sintió un nudo en el pecho. Sus dedos se enfriaron. Habían tergiversado la verdad. RCP, las respiraciones que le salvaron la vida, lo habían convertido en algo vil. Su teléfono volvió a vibrar. Una imagen borrosa de la cámara de seguridad, pero lo suficientemente clara como para doler. Bernard se inclina hacia Alexandra Ashcraft. Un momento en el que salvó una vida se convirtió en una prueba condenatoria. Bernard dejó caer el teléfono sobre su muslo. Por encima de él, una valla publicitaria gigante mostraba a Alexandra Ashcraft sonriendo con fuerza junto al eslogan: integridad, visión, liderazgo. Se sintió mal. El autobús lo llevó de vuelta al oscuro apartamento en el oeste de Filadelfia. Molly salió corriendo. ¿Has llegado pronto a casa? Me han despedido. Ella abrió mucho los ojos. ¿Por qué? No lo sé. Esbozó una sonrisa forzada. Solo ha sido un malentendido. Janet lo observaba desde la encimera de la cocina, con el televisor en silencio. Parece que hayas visto un fantasma. Estoy bien, Janet, respondió Bernard. Otra mentira. Solo estoy cansado. Cayó la noche. Se tumbó mirando fijamente a la oscuridad, con la calefacción chisporroteando como si se quejara. En algún lugar del pasillo estalló una discusión. Luego, un niño lloró en voz baja. La vida seguía excepto la de Bernard, que se sentía paralizada. Encendió el teléfono. Los mensajes seguían llegando. Un mensaje de voz de la chica del departamento de servicio. Oye, no sé muy bien qué ha pasado, pero la gente dice que hiciste algo inapropiado con la señora Ashcraft. Quizá deberías mantenerte al margen durante un tiempo. Apagó el teléfono. Lo dejó caer sobre el colchón. Inapropiado. Una palabra tan fácil cuando la gente quiere creer lo peor. Bernard cerró los ojos, recordando el momento en que el pecho de Alexandra volvió a la vida bajo sus manos. La primera respiración que regresaba a ella. Había salvado a alguien, y ahora lo trataban como si sus manos fueran demasiado pobres, demasiado sucias, demasiado bajas para tener derecho a salvar una vida. Enterró la cara en la almohada y lloró. Salvar a alguien debería haber sido algo bueno. Pero en esta ciudad, en este mundo, era su propia vida la que se borraba. Mañana tendría que buscar otro trabajo, llamar a todas las puertas,
limpiar cualquier lugar que lo contratara. Pero esa noche la injusticia era demasiado pesada de soportar, y él no tenía forma de saber que, en lo alto de la ciudad, en un ático iluminado con luces tenues, Alexandra Ashcroft se despertaba sobresaltada de una pesadilla, agarrándose el pecho, con el corazón latiendo con fuerza, el eco de una voz extraña que la sacaba de la oscuridad, solo que aún no sabía su nombre. Alexandra Ashcroft se sentó en el borde de su cama king size, con todo el cuerpo empapado en sudor. La luz de la madrugada se colaba a través de las finas cortinas de su ático, proyectando un suave pero frío baño de luz dorada pálida por toda la habitación. Su corazón latía con fuerza en su pecho, como si intentara salir disparado a través de sus costillas. La pesadilla había vuelto, por cuarta noche consecutiva. En ella se encontraba suspendida en un vacío completamente oscuro, asfixiada, con los brazos extendidos en un intento desesperado por agarrarse a algo. Sin luz, sin sonido, solo vacío tragándose todo por completo. Entonces, de repente, volvió a aparecer. La la voz de un hombre, temblorosa pero firme, atravesando la oscuridad. Vamos, respira, vuelve. Cada vez se despertaba sobresaltada, jadeando como si la hubieran sacado de aguas profundas. Y cada vez el nombre del hombre detrás de esa voz se le escapaba de la memoria antes de que pudiera captarlo, dejando solo una familiar sensación en su pecho. Alexandra se frotó la cara, se sentó para respirar una vez más y luego se levantó, caminando descalza por el frío suelo de mármol hasta la cocina. La cafetera pitó suavemente. La preparación se había programado desde la noche anterior. Su asistente siempre se aseguraba de que todo saliera perfecto, hasta el último minuto. Mientras el rico aroma del café llenaba el aire, Alexandra se apoyó en la encimera y dejó que su mirada se perdiera en la ciudad que se extendía a sus pies. Filadelfia despertaba a sus pies, con taxis, bicicletas y vendedores ambulantes instalando sus carritos en las esquinas, y ella se encontraba en la planta 39, por encima de todo ello, aislada del mundo por el cristal, el dinero y el silencio. Pero esa mañana algo no iba bien. Cogió su teléfono y revisó sus correos electrónicos, aprobaciones de contratos, comunicados de prensa, una solicitud de entrevista en video de una empresa de relaciones públicas. Nada mencionaba el incidente. Abrió el portal interno de Ashcroft Holdings. Tampoco allí había nada. Frunció el ceño. Alguien le había salvado la vida. Los médicos habían sido claros. Había sufrido un paro cardíaco repentino. La tasa de supervivencia en casos como ese era inferior al 10% sin reanimación cardiopulmonar inmediata, lo que significaba que alguien había mantenido su corazón latiendo respiración a respiración hasta que llegaron los paramédicos. Y, sin embargo, nadie le había dicho quién había sido. Sus ejecutivos habían sido educados, pero evasivos. La situación está controlada, señora. Hemos tomado las medidas internas adecuadas, señora Ashcroft. Esas respuestas le pusieron la piel de gallina. ¿Quién había puesto sus manos sobre su pecho? ¿Quién había presionado su boca contra la suya, devolviéndole la vida a sus pulmones? Cada vez que cerraba los ojos, su mente se desviaba hacia ese sueño. Esa voz ronca por el esfuerzo, pero inquebrantable, que la había sacado del abismo. Casi podía sentir de nuevo esas manos, la presión sobre sus costillas, el calor del aliento cerca de su cara. ¿Quién era él? ¿Por qué nadie se lo decía? Alexandra Ashcroft no era de las que se quedaban en la ignorancia, no en su propia empresa y, desde luego, no en lo que respecta a su propia supervivencia. Cogió el teléfono y marcó un número familiar. Marcus, dijo cuando el jefe de seguridad respondió, quiero las imágenes de seguridad de la sala de juntas de la mañana del incidente. Señora, Recursos Humanos ya ha revisado la grabación. El departamento legal tiene una copia. No he preguntado quién la ha revisado, respondió Alexandra, endureciendo el tono de voz. La quiero en mi bandeja de entrada ahora mismo. Sí, señora. Colgó y se volvió hacia la ventana. Esta vez, el cristal solo reflejaba una ligera niebla y su propio rostro. Parecía pálida, agotada, distante,
como alguien que se ha alejado del precipicio sin saber quién le ha tendido la mano. Una mujer a la que le han devuelto la vida, pero no la verdad. 20 minutos más tarde, llegó el correo electrónico. Alexandra abrió el archivo de video. En la pantalla se vio a sí misma capturada por el ojo frío e indiferente de una cámara de vigilancia. Estaba de pie a la cabecera de la larga mesa de cristal de la sala de conferencias, gesticulando en medio de un discurso y luego tartamudeando. Una mano se elevó hasta su pecho. Su boca se movió, pero no salió ningún sonido. Su cuerpo se tambaleó y luego se derrumbó como una sábana empapada sobre el suelo. Las personas a su alrededor se pusieron de pie de un salto. Alguien gritó. Otro miró a su alrededor, pero nadie se acercó a ella. Entonces, la puerta del otro extremo de la sala se abrió de golpe. Entró un hombre con un uniforme gris de conserje, empujando un cubo con una fregona. Alexandra se inclinó instintivamente hacia la pantalla. Al principio, él pareció sorprendido, pero cuando la vio en el suelo dejó todo y se abalanzó hacia ella sin dudarlo. Se arrodilló a su lado y le tomó el pulso. Sus manos se movían rápido, con urgencia. Le pellizcó la nariz, le practicó la respiración boca a boca. Luego entrelazó los dedos sobre su esternón y contó en voz alta cada compresión. Ella observó atentamente su rostro, su mandíbula apretada, sus dos ojos llenos de lágrimas, su mirada ardiente de miedo y determinación. Él ignoró los gritos a sus espaldas, los dedos que lo señalaban, los labios que murmuraban acusaciones. Se concentró en una sola cosa: mantenerla con vida. Y entonces ella lo vio. Se acercó otro hombre, Tyler Bigham, su director financiero. Su rostro se retorció de ira y disgusto. Agarró al conserje por el hombro y lo apartó de ella. Alexandra pulsó pausa, con las manos temblorosas. Vio el resto del video en silencio. El conserje fue escoltado fuera como un criminal, sin apretarle la mano, sin darle las gracias, sin reconocer su mérito. Le había salvado la vida y fue castigado por ello. Alexandra se levantó lentamente, con el pecho oprimido, no por su problema cardíaco, sino por otra emoción que surgía en su interior. Furia volvió a llamar. Marcus dijo, con voz baja y fría como el acero, ¿dónde está Bernard Kellerman? Señora, el hombre del video, el conserje. ¿Qué le ha pasado? Hubo un breve silencio al otro lado del teléfono. Ha sido despedido por recursos humanos. Había ciertas acusaciones. ¿Acusaciones? Alexandra casi siseó. Me salvó la vida. Señora, había preocupaciones sobre la imagen, la responsabilidad, el riesgo mediático. Entonces escucha con atención. Alexandra le interrumpió. Encuéntralo. Dirección, expediente, todo. Lo quiero todo en mi escritorio antes del mediodía. Sí, señora Ashcraft. Colgó, exhalando lentamente. Su cocina, perfectamente impecable, de repente le pareció incómodamente vacía. Por primera vez desde que despertó en el hospital, sintió que algo se rompía debajo del esternón. No era dolor, era vergüenza. Muy lejos, en el lejano oeste de Filadelfia, Bernard Kellerman no sabía nada. No sabía que ella había visto las imágenes. No sabía que ella estaba reproduciendo la imagen de su rostro. No sabía que el mundo que ya lo había aplastado una vez estaba a punto de temblar de nuevo. Pero muy pronto lo sabría. Pasaron 3 días y Bernard Kellerman aún no había encontrado trabajo. Sus mañanas transcurrían en silencio, con el único sonido de un viejo bolígrafo rojo que había encontrado atascado en el sofá, rayando círculos alrededor de los anuncios de empleo en los clasificados. Por las tardes iba de puerta en puerta, lavanderías, cafeterías, empresas de limpieza, cualquier lugar que pudiera pagarle lo suficiente para mantener las luces de su pequeño apartamento encendidas. Pero en todas partes la respuesta era la misma. Una mirada vacilante, un susurro apagado, y luego un cortés movimiento de cabeza, más frío que el aire invernal del exterior. A la mañana del cuarto día, el nombre de Bernard Kellerman se había convertido en un rumor que se extendía como el humo. En la lavandería de la esquina, una joven que doblaba ropa lo miró y le dijo en voz baja, «Tú eres el chico de ese edificio, ¿verdad?» «¿El qué?»,
preguntó él cuando ella levantó la vista. No importa, no es nada. Bernard intentó sonreír, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. No pasa nada, dijo en voz baja. Puedes decirlo. El hombre que intentó salvar a alguien y lo despidieron por ello. Ella apretó los labios y bajó aún más la voz. La gente dice que hiciste más que eso. Bernard no preguntó qué significaba más que eso. Ya lo sabía. Internet había tergiversado su reanimación cardiopulmonar y la había convertido en algo obsceno. Los blogs sensacionalistas publicaban titulares como «El conserje no pudo mantener las manos quietas» o «Se pasó de la raya con la directora ejecutiva inconsciente». Alguien había filtrado una imagen fija de las cámaras de seguridad, borrosa, granulada, pero lo suficientemente clara como para sembrar la duda. La imagen de él agachándose para realizar la reanimación cardiopulmonar se había convertido en una prueba. De vuelta a casa, el pequeño apartamento olía a alfombra vieja y café recalentado. Janet Holloway estaba sentada junto a la ventana, con sus gafas de lectura puestas y sosteniendo un periódico con letras grandes. El ayuntamiento ha vuelto a rechazar la subida del salario mínimo, murmuró, y luego levantó la vista. ¿Has comido ya? Todavía no, respondió Bernard, enjuagando una taza en el fregadero. Déjame preparar algo para Molly primero. La niña entró en la cocina arrastrando los pies, con el pelo revuelto y frotándose los ojos. Papá, ¿vas a trabajar hoy? Hoy no, cariño, respondió Bernard con dulzura. Me voy a tomar un pequeño descanso. Molly frunció el ceño. La señorita Janet dijo, la gente está siendo mala contigo. ¿Por qué? Bernard se agachó y le apartó un mechón de pelo de la cara. A veces la gente tiene miedo de las cosas que no entiende, pero todo irá bien, te lo prometo. Janet suspiró y dobló el periódico. Hijo, no puedes luchar contra los que escriben las noticias. Siempre ganan ellos. No quiero luchar, dijo Bernard en voz baja. Solo quiero que digan la verdad. Esa tarde, tomó el autobús hasta una pequeña empresa de limpieza en la calle 18. El propietario, un hombre corpulento con una camisa de vestir que olía a humo de cigarro, echó un vistazo a sus papeles y luego los dejó sobre el escritorio. ¿Trabajabas en Ashcraft Holdings? Sí, señor. El hombre asintió lentamente y cruzó los brazos. He oído hablar de esa situación. No puedo permitirme ese tipo de atención aquí. Lo siento. A Bernard se le secó la garganta. Tensión. ¿Te refieres a salvar la vida de alguien? Me refiero a la controversia, dijo el hombre sin rodeos. A los clientes no les gustan los problemas. Pruebe en otro sitio. Cuando Bernard salió, el cielo se había oscurecido. El viento atravesaba su fino abrigo mientras caminaba por la acera agrietada hacia la parada del autobús. Un grupo de adolescentes estaba frente a una tienda de conveniencia, con sus teléfonos brillando en azul. Al pasar, uno de ellos dio un codazo a su amigo y dijo en voz alta, lo suficiente para que Bernard lo oyera. Oye, ese es él, el conserje. Vi el video. El tipo estaba besando a esa mujer multimillonaria de verdad. Las risas estallaron, persiguiendo a Bernard por la manzana. Cuando llegó a la parada del autobús, le ardían los ojos. Se sentó, con la cabeza gacha y los brazos cruzados alrededor de sí mismo, como si pudiera evitar desmoronarse. Cuando llegó a casa, Janet estaba al teléfono, con la voz tensa y en voz baja. Viéndolo, dijo, tapando el auricular con la mano. «Es tu hermana», dijo en voz baja. «Dice que la gente de la iglesia está hablando. Han visto un video en internet». Bernard cerró los ojos. «Claro que sí». Esa noche, intentó borrar sus cuentas en las redes sociales, pero cada vez que lo hacía, aparecía otro perfil falso con su foto y comentarios maliciosos. Padre soltero a la casa de multimillonarias. El hombre que agredió a la directora ejecutiva. Apagó el teléfono y se sentó en la oscuridad. El silencio era tan profundo que el zumbido del frigorífico parecía el único ruido que quedaba en el mundo. Cuando finalmente se acostó junto a Molly, su cuerpo parecía de plomo. Todavía le dolía la espalda por los golpes que había recibido en la sala de juntas. Se presionó la mano sobre el moratón, recordando aquel sonido agudo y sordo, el crujido del impacto.
el aire expulsado de sus pulmones. La justicia no es ciega, susurró. Simplemente se niega a mirar hacia abajo. En mitad de la noche sonó el teléfono. Se despertó sobresaltado y buscó a tientas el aparato para contestar. «Señor Kellerman», dijo una voz aguda, fría y formal. «Sí, le habla Recursos Humanos de Ashcraft Holdings. Hemos completado nuestra investigación interna». Su corazón dio un vuelco. «Entonces, ¿eso significa que puedo?» «Su contrato ha sido rescindido con efecto inmediato», le interrumpió la mujer. «La revisión interna ha determinado que su conducta fue inapropiada. No presentaremos cargos, pero le recomendamos encarecidamente que no vuelva a las instalaciones». Bernard se enderezó de golpe y se quedó petrificado. Inapropiada. Estaba practicándole la reanimación cardiopulmonar. No respiraba. «La decisión es definitiva, señor Kellerman. Le enviaremos su último cheque por correo». La llamada terminó. La línea se cortó, limpia y despiadada, como si él nunca hubiera existido. Durante un largo rato, Bernard se quedó sentado con el teléfono pegado a la oreja, mirando fijamente a la oscuridad. Molly se movió a su lado, murmurando algo sobre tortitas en sueños. Se volvió para mirarla, con el pecho dolorido. ¿Qué se suponía que debía decirle por la mañana? ¿Que su padre había perdido el trabajo por salvar la vida de alguien? ¿Que la verdad no importa cuando quien la dice es pobre e invisible? Bernard se recostó contra el cabecero, con los ojos ardientes. «Dios», susurró, «si me estás escuchando, ¿qué se supone que debo hacer ahora?» Afuera retumbó un trueno. La lluvia comenzó a golpear contra la ventana. El canalón con goteras marcaba un ritmo constante, como un latido, un ritmo burlón e incansable. Al otro lado de la ciudad, en un ático muy iluminado, Alexandra Ashcraft estaba sentada frente a su ordenador portátil. El vídeo había terminado, pero la imagen de Bernard arrodillado a su lado seguía grabada en su mente. Vio el miedo en su rostro, la determinación, el coraje y el horror cuando se lo llevaron como a un criminal. Volvió a pulsar pausa, se recostó en su silla, con los hombros rígidos. Había construido un imperio de $1,000 millones, basándose en decisiones decisivas y en la fe en la cadena de mando. Pero esto se le había escapado como el humo y casi había destruido a un hombre. Apretó la mandíbula. «Encontradlo», murmuró en la silenciosa habitación, «antes de que esto vaya demasiado lejos». Alexandra Ashcraft no llamó a su chofer. Se puso unos vaqueros, un jersey y cogió las llaves de su coche. El Mercedes negro se deslizó por la ciudad como una sombra mientras se dirigía hacia el oeste, observando cómo las torres de cristal y acero daban paso gradualmente a viejos edificios de ladrillo, murales desconchados y ventanas tapiadas con madera contrachapada deformada. Hacía mucho tiempo que no conducía ella misma a ningún sitio. Esta sensación le parecía acertada. El barrio donde vivía Bernard era un mundo completamente diferente al reino de cristal y oro que ella dominaba. Los baches sacudían las ruedas. Los niños jugaban en terrenos embarrados, persiguiéndose unos a otros alrededor de coches oxidados. Un hombre vendía perritos calientes desde un carrito destartalado, y el vapor se elevaba en densas nubes blancas en el frío cortante. Encontró la dirección, un edificio bajo y marrón, con la pintura descascarillada y una escalera metálica combada. Aparcó, salió del coche y el aire de diciembre le cortó el cuello como un cuchillo. Llamó a la puerta. Pasaron unos segundos de silencio antes de que la puerta se abriera con un chirrido. Apareció una niña pequeña, con el pelo recogido a toda prisa y una camiseta demasiado fina para el tiempo que hacía. Abrió mucho los ojos. «Eres la señora del cartel», susurró. «Busco a Bernard», dijo Alexandra, suavizando la voz. «Vive aquí, ¿no?» La cara de la niña se contrajo con preocupación. «Está enfermo», dijo en voz baja. «No se levanta. He intentado hacerle sopa. He intentado darle medicina. Nada ha funcionado. Solo dice que está cansado. Luego se vuelve a acostar». A Alexandra se le hizo un nudo en la garganta. «¿Cuánto tiempo lleva así?» «Desde que perdió su trabajo», respondió la niña. «Dejó de comer.
No paraba de decir que no era justo. Luego, simplemente se detuvo. Alexandra empujó la puerta y entró. El apartamento era diminuto. Las paredes estaban descoloridas y la calefacción hacía ruido, pero apenas calentaba la habitación. Bernard yacía acurrucado en un colchón fino metido en un rincón, envuelto en dos mantas gastadas. Tenía el rostro demacrado, las mejillas hundidas y la respiración alarmantemente superficial. Ella se arrodilló a su lado. Bernard, susurró. Soy yo, Alexandra Ashcraft. Él no se movió. Ella le tomó la mano. Estaba ardiendo en fiebre. ¡Llamen a una ambulancia!, gritó hacia el pasillo. Ahora la niña estaba paralizada en la esquina, aferrándose a un osito de peluche raído, con los ojos muy abiertos. Alexandra apretó la mano de Bernard con más fuerza. «Me salvaste la vida», dijo con voz quebrada. «Ahora me toca a mí, salvar la tuya». Cuando el lejano sonido de las sirenas comenzó a resonar en la calle, miró al hombre que la había rescatado de la muerte y comprendió una cosa con claridad. Esta vez no podía dejarlo escapar. La ambulancia se detuvo frente al edificio, con las luces girando silenciosamente. Los paramédicos trabajaban rápido, haciendo preguntas concisas. Alexandra apenas se dio cuenta del momento en que el cuerpo inerte de Bernard fue subido a la camilla. Lo único que sabía era que entró en la ambulancia tras él sin dudarlo, ignorando a los vecinos que se asomaban por las ventanas y los porches. Dentro del vehículo, un paramédico le colocó un monitor de oxígeno en el dedo a Bernard y le envolvió el brazo con un manguito para medir la presión arterial. Deshidratación grave, fiebre superior a 39,5, ¿de qué es esto? Respiración superficial. ¿Cuánto tiempo lleva así?, preguntó. Alexandra se agarró al borde del asiento. No lo sé, lo encontré así. No, esto es estrés sistémico, murmuró el paramédico, colgando una bolsa de suero del gancho superior. Tenemos que estabilizarlo rápidamente. La ambulancia dio una sacudida al girar hacia la carretera principal. Alexandra miró el rostro de Bernard, pálido, hundido, con gotas de sudor en la frente. Extendió la mano con cuidado y deslizó la suya entre las de él, evitando el tubo intravenoso. Sus dedos no se movieron, pero ella no lo soltó. «Luchaste por mantenerme con vida», murmuró. «No te rindas ahora». «Aguanta», dijo de repente el paramédico, abriendo mucho los ojos al reconocerla. «Eres Alexandra Ashcraft». Alexandra asintió con rigidez. Él la miró a ella y luego a Bernard. «¿Él es quien?» «Sí», dijo ella. El paramédico no dijo nada más, pero su expresión cambió a algo parecido al respeto. 20 minutos más tarde, llegaron a un centro médico privado en la zona norte, uno de los mejores de la ciudad. Alexandra había llamado antes. Un equipo de médicos y enfermeras esperaba en la entrada de urgencias y rápidamente se hizo cargo, empujando a Bernard a través de las puertas dobles. Alexandra los siguió hasta que una enfermera levantó suavemente la mano para detenerla. «Nosotros nos ocuparemos de él, señorita Ashcraft. Por favor, espere aquí». Ella asintió con la cabeza, dio un paso atrás y mantuvo la mirada fija en la camilla hasta que desapareció tras las puertas batientes. La sala de espera era casi perfecta. Sillas de cuero suave, iluminación cálida, un piano en la esquina que tocaba jazz suave. Pero para Alexandra, todo parecía sumergido, amortiguado. Se sentó, se levantó, caminó de un lado a otro y volvió a sentarse. Llamó a Fiona Redford, su asistente legal. «Está en el Northside Medical. Cancela todo lo que tenga para los próximos 2 días y trae a su hija Molly aquí. Está sola en casa». «Lo haré de inmediato», dijo Fiona sin dudarlo un momento. Cuando Molly llegó con una trabajadora social aproximadamente 1 hora más tarde, Alexandra estaba de pie junto a la ventana observando los finos copos de nieve caer sobre el horizonte de Filadelfia. Se giró al oír la voz de la niña. «¿Mi padre está bien?» Se arrodilló para quedar a la altura de los ojos de Molly. «Los médicos lo están cuidando. Tu padre es muy fuerte. Una vez me salvó la vida, ¿te acuerdas? Creo que puede volver a hacerlo». Molly asintió con la cabeza, tratando de ser valiente, y abrazó con fuerza a su osito de peluche. «Le preparé sopa, pero no quiso comer».
Hice todo lo que pude. Hiciste más que todo lo que pudiste, dijo Alexandra con dulzura. Lo cuidaste como él me cuidó a mí. Una enfermera apareció en la puerta. Señora Ashcraft-Oft, ya puede verlo. Alexandra se levantó, tomó la mano de Molly y siguió a la enfermera por un pasillo silencioso hasta una habitación privada. Bernard yacía en la cama, con un tubo de oxígeno debajo de la nariz. Un líquido goteaba constantemente en su brazo. Su pecho subía y bajaba lenta y constantemente. Se recuperará, dijo la enfermera en voz baja. Agotamiento severo, deshidratación, desnutrición. Su sistema inmunológico se colapsó por el estrés, pero está respondiendo bien. Sus signos vitales están mejorando. Alexandra exhaló un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Gracias, dijo. Molly se acercó a la cama y colocó su osito de peluche sobre el pecho de su padre. Te cuidé, papá, susurró. Alexandra se quedó de pie junto a la cama, mirando a Bernard. Su rostro ya no estaba tan gris, sus rasgos eran más suaves, menos destrozados. Acercó una silla, se sentó y se quedó allí durante mucho tiempo. En un momento dado, Molly se quedó dormida en un rincón, acurrucada bajo una manta del hospital. Una enfermera trajo sopa caliente y galletas saladas. Alexandra apenas tocó la suya. Se limitó a sentarse y mirar a Bernard, con la mente dando vueltas entre capas de culpa y duda. Recordó la reunión de la junta directiva la mañana en que él entró, cómo nadie lo miró, cómo ni siquiera ella le había dedicado una mirada. Había entrado en aquella sala como si fuera aire, y, sin embargo, ese hombre invisible había sido quien le había salvado la vida. No había sido solo un procedimiento de reanimación cardiopulmonar. Había sido un desafío al poder, enfrentarse al miedo, oponerse a un sistema que esperaba que él bajara la cabeza, guardara silencio y desapareciera. No podía borrar lo que había pasado, pero podía y iba a cambiar todo lo que pasara a continuación. Pasaron las horas. La noche se instaló por completo. Los únicos sonidos eran los pitidos constantes de los monitores y la suave respiración de Molly. Entonces, sin previo aviso, Bernard se movió, sus párpados se agitaron y sus dedos se crisparon. Alexandra se puso de pie de un salto. Bernard, él ladeó la cabeza, abrió los ojos y parpadeó varias veces antes de enfocar la vista. ¿Dónde estoy?, preguntó con voz ronca. Estás en el hospital, respondió ella con suavidad. Te desmayaste, pero ahora estás a salvo. Él frunció el ceño y susurró. ¿Por qué? ¿Por qué estás aquí? Ella se arrodilló junto a la cama. Su voz esperó porque vi las imágenes, todas, cada segundo. Vi lo que hiciste, me salvaste la vida y te castigaron por ello. Bernard, lo siento de verdad. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Dijeron que te agredí. Lo sé, respondió ella, apretando la mandíbula. Mintieron y yo les dejé mentir en mi nombre, pero eso ya no volverá a ser así. Él se dio la vuelta, parpadeando con fuerza. No importa, solo soy un conserje, alguien como yo. Nadie me cree, diga lo que diga. Yo te creo, dijo ella lentamente. No solo porque vi el video, sino porque lo sentí. En ese momento, tú fuiste el único que hizo algo, el único que no se dio la vuelta. Bernard la miró. Su voz era débil, pero clara. Entonces ayúdame, no solo con los médicos o las facturas. Ayúdame a que me vean. Ayuda a mi hija a crecer en un mundo en el que hacer lo correcto no signifique perderlo todo. Alexandra asintió una vez, luego otra vez con más firmeza. Lo haré. Se quedó mirándolo una vez más y luego susurró. Ya no eres invisible. La luz de la mañana se colaba por las cortinas del hospital, dibujando tranquilas rayas sobre la pálida pared verde. Bernard dormía. Su respiración era ahora regular. Su rostro ya no estaba ceniciento, sino más suave, más cálido. A su lado, Alexandra Ashcraft-Oft se recostó en un sillón, con los codos apoyados en las rodillas y los ojos fijos en el hombre que había sacudido todo su mundo, simplemente por hacer lo que nadie más se había atrevido a hacer. No había salido de la habitación en toda la noche. El peso de la culpa seguía aferrado a sus hombros como una manta húmeda, pesada, fría e asfixiante.
Para una mujer que había construido un imperio de $1.000 millones, tomando decisiones difíciles y respetando la cadena de mando, esto se le había escapado de las manos como el humo y casi había arrasado con toda una vida humana. Sacó su teléfono y abrió el expediente de Bernard. Fiona se había quedado despierta toda la noche reuniendo todo lo que había podido encontrar, hilando un cuadro completo que el resto del mundo había descartado descuidadamente. Nombre: Bernard James Kellerman. Edad: 50 años. Educación: título de secundaria. Un año de estudios de enfermería en la universidad comunitaria, abandonados por dificultades económicas. Historial laboral: servicios de limpieza, cuidado de ancianos a tiempo parcial. Reparto de comida, familia. Una hija, Molly, exmujer, Charlotte Reed. La custodia de Charlotte fue revocada por el tribunal hace 3 años. Dirección: West Philadelphia, conocida por sus altos índices de criminalidad, sus infraestructuras en decadencia y por estar olvidada por la ciudad. Incluso había notas de antiguos propietarios adjuntas a una notificación de desahucio archivada. Llevaba 2 meses de retraso en el pago del alquiler. Le habían cortado la luz la semana anterior. Alexandra tragó saliva. Todo esto había sucedido después de que él le salvara la vida. Se levantó y salió al pasillo. Una enfermera pasó con una carretilla y saludó con la cabeza cortésmente. Alexandra se dirigió a un pequeño rincón tranquilo cerca de la sala de espera para familiares, se recostó contra la pared, sacó su teléfono y llamó a Fiona. Sí, señorita Ashcraft-Toft, respondió Fiona casi de inmediato. Envíe 2 coches al oeste de Filadelfia. Uno para recoger a su hija y otro para recoger a la vecina que la ha estado cuidando. Quiero que las trasladen a una vivienda temporal, completamente amueblada, segura y cerca de una buena escuela. Entendido. Y llame al Dr. Morrison. Dígale que quiero que la vecina, Janet Holloway, se someta hoy a un examen completo, un chequeo médico exhaustivo. Yo me encargaré de ello. Y una cosa más, Fiona, añadió Alexandra, suavizando un poco la voz. Asegúrese de que haya una cama pequeña o una cuna preparada en la nueva casa, por si acaso Molly tiene demasiado miedo para dormir sola. Hubo una pausa al otro lado del teléfono. Entendido, señora. Alexandra colgó y volvió a la habitación. Bernard ya estaba despierto, recostado sobre unas almohadas. Sus ojos aún estaban pesados por el cansancio, pero mucho más despejados que la noche anterior. Molly estaba sentada a su lado, con las piernas colgando del borde de la silla, coloreando con atención con unos lápices que una enfermera había encontrado por ahí. Cuando vio entrar a Alexandra, la niña levantó la vista y sonrió. «Hola, señora Ashcraft-Toft». «Hola, Molly. ¿Cómo está tu papá?» «Ahora está mejor», dijo la niña alegremente, mostrando su dibujo. Sonrió cuando se lo enseñé. Alexandra se volvió hacia Bernard. «Ya estás de vuelta con nosotros, ¿verdad? No es que tuviera otro sitio a donde ir», respondió él secamente, aunque le tembló la comisura de los labios. «¿De verdad viste las imágenes?» Ella asintió. «Todas, todas», confirmó Alexandra. «Te vi luchar por mantenerme con vida mientras todos los demás se quedaban paralizados. Y luego vi cómo te trataban como a un criminal. Bernard, lo siento mucho». Bernard echó la cabeza hacia atrás y miró al techo. «Lo siento, no cambia lo que hicieron». «No», ella asintió, «pero es un punto de partida. Y esto también lo es». Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una hoja de papel cuidadosamente doblada. «Esta es una declaración oficial firmada y notariada a mi nombre, que limpia tu expediente. Afirma que tus acciones fueron una intervención médica de emergencia para salvar vidas y totalmente apropiadas dadas las circunstancias. No hubo mala conducta ni violación». Él dudó antes de cogerla. Sus dedos temblaron ligeramente mientras desplegaba la página. Sus ojos recorrieron cada línea y sus labios se separaron ligeramente. «Y hay más», continuó Alexandra. «He conseguido que tu hija y tu vecino se muden a un apartamento seguro y completamente amueblado sin coste alguno hasta que te recuperes. Y quiero ofrecerte un puesto». Levantó la cabeza de golpe. «¿Qué?».
No, no tienes por qué hacerlo. Sí que tengo que hacerlo. Le interrumpió ella, aunque su voz seguía siendo suave, porque permití que destrozaran tu vida en mi nombre. No puedo borrar lo que han hecho, pero puedo asegurarme de que, a partir de ahora, nunca más te quedes solo. Tragó saliva con dificultad y parpadeó rápidamente. ¿Por qué? ¿Por qué te importa ahora? Ella se quedó en silencio un momento, eligiendo sus palabras. Porque cuando estuve al borde de la muerte, no vi a un conserje. Vi a un hombre luchando por mantenerme con vida. Y después de sobrevivir, dejé que el mundo te borrara. Eso me convirtió en cómplice, y ya no quiero ser esa persona. Molly levantó la vista y la interrumpió. Te lo dije, papá, es una buena persona. Bernard exhaló entre risa y rendición. Siempre has sido mejor que yo juzgando a las personas. Alexandra sonrió levemente. Hay una cosa más. Si estás dispuesto a escucharla, quiero ofrecerte un puesto, pero no en limpieza. Serías el director de un nuevo programa de bienestar para empleados que voy a poner en marcha en Ashcraft Holdings. Bernard abrió mucho los ojos. Disculpa. ¿Qué? Quiero que me ayudes a diseñar un sistema que garantice que nadie se quede atrás, especialmente las personas que mantienen las luces encendidas y los suelos limpios. Quiero que seas tú quien reconstruya lo que yo he dejado que se pudra. Él la miró, bonito. Anoche dijiste algo, continuó ella, que no solo necesitabas ayuda, sino que necesitabas que te vieran. Esa frase no ha dejado de dar vueltas en mi cabeza desde entonces. Bernard agarró el borde de la manta. No tengo las cualificaciones para algo así. Sí que las tienes, dijo Alexandra acercándose. Porque lo entiendes. Sabes lo que se siente al ser tratado como invisible. Y ahora tienes la oportunidad de cambiar eso para los demás. Bernard miró a Molly y luego volvió a mirar a Alexandra. Necesito tiempo para pensar. Por supuesto, asintió ella. Tómate todo el tiempo que necesites. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo en la puerta y miró hacia atrás por encima del hombro. Oh, Bernard, tú me salvaste una vez. Quizá esta sea mi oportunidad de devolverte el favor. La puerta se cerró tras ella. Bernard recostó la cabeza contra la almohada, con la declaración aún en la mano. Por primera vez en semanas, se permitió creer que quizá, solo quizá, este no era el final de su historia. Quizá solo fuera el principio. 2 días después, Bernard cruzó el umbral del nuevo apartamento por primera vez. Las piernas aún le temblaban tras pasar varios días en el hospital y tenía la mano derecha vendada, donde había tenido la vía intravenosa durante casi 48 horas. Pero, de repente, todo eso le pareció insignificante. Se quedó quieto durante un largo rato en medio del salón, simplemente para mirar. Una cálida luz dorada bañaba el acogedor espacio. No más paredes agrietadas y descascarilladas. No más bombillas parpadeantes en el techo que no sabían si encenderse o apagarse. No más calefactores viejos y ruidosos tosiendo en un rincón. En su lugar, había un sofá beige con cojines limpios, una mesa de centro baja de madera, una alfombra suave bajo los pies y cortinas a juego con las paredes. El apartamento desprendía un ligero aroma a limón mezclado con el olor de la tela nueva, como el aroma de un nuevo comienzo. Molly pasó corriendo junto a él, con los ojos muy abiertos y riendo. «Tenemos nuestra propia cocina, papá. Mira, incluso hay cereales en el armario». Bernard parpadeó, luchando por contener las lágrimas que le brotaban de los ojos. Janet, su vecina, entró lentamente detrás de ellos, apoyándose en el nuevo andador que le había dado el hospital. Todavía tenía la espalda encorvada y las piernas rígidas, pero sus ojos brillaban más que en semanas. «Dios mío», murmuró Janet. «No había visto un lugar tan limpio y decente desde la boda de tu tía Beatrix». Bernard se rió, con una risa aún temblorosa pero sincera. Los tres entraron y cerraron la puerta, como si cerraran un viejo capítulo. Por primera vez en mucho tiempo, no sentían que estuvieran ocupando ilegalmente un lugar que no los quería. Esta vez, este era su hogar. Sobre la encimera de la cocina había un paquete de bienvenida con su nombre. Junto a él, un pequeño jarrón con margaritas blancas. Había una tarjeta debajo de la base. «Te mereces la paz».
Bernard dobló la tarjeta y la apretó ligeramente contra su pecho, como si quisiera fijar un recuerdo. En los días transcurridos desde que salió del hospital, no había vuelto a ver a Alexandra en persona. Pero sus huellas estaban por todas partes. Asistencia médica privada para él y Janet, una empresa de mudanzas con servicio completo. Sesiones de terapia preprogramadas para Molly. La oferta de trabajo seguía en su bandeja de entrada. Ella no le presionó. No le llamó para exigirle una respuesta. Simplemente le dio espacio para que él eligiera. Y en ese momento, eso era lo que más apreciaba. Entró en la cocina y contempló el brillo de los electrodomésticos de acero inoxidable. En la nevera había una barra de pan, un cartón de leche, un paquete de huevos, más de lo que había tenido en semanas. Molly abrió un armario y sacó una caja de lápices de colores. También hay papel. Papá, puedo volver a dibujar. Janet se sentó en un taburete de la barra de la cocina y recorrió la habitación con la mirada. Hijo, ¿estás seguro de que no es una trampa? Ningún casero es tan amable sin esperar algo a cambio. Bernard se volvió hacia ella. No me ha pedido nada. Janet entrecerró los ojos, aún escéptica. Nadie da tanto sin esperar algo a cambio tarde o temprano. Bernard se quedó callado unos segundos antes de responder. No está haciendo caridad. Me está devolviendo la justicia. Y tal vez así es como lo está haciendo. Janet resopló suavemente. Se supone que la justicia debe aparecer antes de que arrastren tu nombre por el barro, no después de que todo ya se haya roto. Bernard no discutió. De todos modos, no sabía cómo hacerlo. Entró en el pequeño dormitorio al final del pasillo. Una cama de matrimonio con sábanas limpias, un armario, una lámpara de noche, sin ventanas mohosas, sin esquinas desconchadas en la pared. En la mesita de noche había una pequeña pila de libros, títulos sobre liderazgo, bienestar de los empleados y uno sobre cómo sobrevivir a un escándalo público. En la cubierta del último libro había una nota adhesiva pegada. Página 47. Una vez me ayudó. Bernard soltó una risita débil, casi incrédula, y luego se sentó en el borde de la cama, pasando la mano por el suave edredón. Desde la sala de estar llegó la voz de Molly. «Papá, ¿puedo bajar a ver el jardincito?» «Más tarde, cariño», respondió Bernard. «Primero tenemos que desempaquetar muchas cajas». Janet se arrastró hasta la puerta con su andador y se apoyó en el marco mientras lo miraba. «¿De verdad estás pensando en aceptar ese trabajo?» Bernard la miró con sinceridad. «Aún no lo sé. Solo oír hablar de ello me da miedo». La voz de Janet se suavizó inesperadamente. «Te arrodillaste en medio de una sala de juntas y te enfrentaste a la muerte sin que te temblaran las manos. Y ahora te asusta un trabajo de oficina. No es el trabajo», dijo Bernard en voz baja. «Es que me vean». Esa noche, después de que Molly se durmiera en la cama doble con las sábanas de dinosaurios que había elegido en un catálogo y Janet se acomodara en el sofá de la sala de estar, Bernard salió al pequeño balcón. Las luces de la ciudad brillaban en la distancia, no tan lejos como para sentirse aislado, pero lo suficientemente lejos como para recordarle lo lejos que había llegado en solo unos días. Se sentó en la silla de mimbre, se echó una manta ligera sobre los hombros y dejó que sus pensamientos fluyeran libremente. La injusticia seguía ahí. Los rumores en Internet no habían desaparecido de la noche a la mañana. La gente seguía susurrando su nombre en la tienda de la esquina. Su teléfono seguía vibrando de vez en cuando con mensajes anónimos. Pero en ese momento de tranquilidad, sintió algo desconocido. Esperanza. No seguridad, todavía no, pero la sensación de que las cosas aún podían cambiar. Su teléfono vibró. Un nuevo mensaje de Alexandra Ashcraft. «Sin presión, pero sería un honor que vinieras a ver la nueva oficina. Es tuya para que la diseñes. Lo que sea que sueñes, empieza por ahí». Debajo había un archivo adjunto, una foto de una oficina vacía. Ventanas amplias, luz solar entrando a raudales, paredes recién pintadas, suelos impecables esperando los primeros pasos. Bernard la miró fijamente durante un largo rato. Casi podía verlo. Un lugar sin puertas principales para los ricos, ni puertas traseras para los limpiadores.
Un lugar donde las prestaciones significaban más que un cuenco de fruta en la sala de descanso. Un lugar donde voces como la suya no solo se permitían, sino que se necesitaban. Le respondió, iré a echar un vistazo paso a paso. Sus dedos se quedaron suspendidos sobre el teclado. Luego añadió, gracias por darme espacio para respirar. Dejó el teléfono, se recostó y cerró los ojos. Y por primera vez en semanas, Bernard durmió sin despertarse asustado. El lunes siguiente, Bernard se encontraba frente al reluciente edificio de cristal en River North. El viento traía el aroma del café recién tostado y la acera aún brillaba por la lluvia. Se ajustó la bufanda y miró el letrero. Anexo ejecutivo de Ashcroft Holdings. El mensaje de Fiona seguía allí. Tercer piso, ascensor a la derecha. Ella lo estaría esperando. Al entrar en el vestíbulo, Bernard sintió claramente que lo miraban, pero esta vez no era con recelo o cansancio. Era reconocimiento. El guardia de seguridad le saludó con la cabeza. La recepcionista le sonrió cálidamente. Solo eran pequeños gestos, pero para Bernard eran el tipo de reconocimiento que nunca antes había tenido. El ascensor sonó. Las puertas se abrieron y le llevaron a una planta completamente vacía, inundada de luz solar y con una amplia vista del río en la distancia. Alexandra Ashcroft estaba junto a la ventana, con una taza de café en la mano. Empezaba a preguntarme si habías cambiado de opinión, dijo, sin dejar de mirar hacia afuera. Casi lo hago, admitió Bernard, justo antes de salir por la puerta. Pero me alegro mucho de que hayas venido de todos modos. Bernard caminó lentamente por el espacio. Este lugar parece diferente, menos frío. Es intencionado, respondió ella. Toda esta planta es tuya para el nuevo departamento. ¿Sigues intentando convencerme para que acepte el trabajo? Él levantó una ceja. Alexandra sonrió. Solo quiero que sepas que esta puerta está abierta. Y si alguien merece diseñar un programa de bienestar para los empleados, es alguien que sabe lo que se siente al ser ignorado. Bernard miró a través del cristal transparente, el río brillando, los barcos moviéndose bajo los puentes. Nunca he tenido una oficina. Las únicas llaves que he tenido eran las del armario de suministros y las del armario de las fregonas. Entonces es hora de que tengas otra llave, dijo ella con calma. ¿Por qué estás haciendo esto realmente?, preguntó él, esta vez mirándola directamente a los ojos. Alexandra no apartó la mirada porque, cuando estaba tumbada en el suelo, entre la vida y la muerte, me di cuenta de que no merecía ni la mitad del respeto que me daba la gente. No como tú me lo diste. El poder sin responsabilidad es solo una ilusión. Y ya estoy harta de esa ilusión. Sacó un grueso bloc de dibujo y un rotulador. Todo esto es tuyo. Bernard abrió la primera página, completamente en blanco. Cogió el bolígrafo y respiró hondo. Quiero ventanas en todas las salas de trabajo, luz natural, no más salas de descanso que parecen armarios de limpieza. Y quiero un fondo de bienestar real, ayudas para el transporte, guardería, ayudas para el alquiler, no solo un par de clases de yoga para hacer fotos bonitas. Alexandra tomó notas rápidamente. Eres exigente. No estoy aquí para exigir, dijo Bernard con voz firme. Estoy aquí para construir. Pasó una hora. El boceto sobre la mesa se llenó de cuadros y flechas, oficina de apoyo, salas de asesoramiento, un espacio donde los empleados pudieran esperar a sus hijos, una zona tranquila para los trabajadores del turno de noche. Entonces, ¿debo interpretar que aceptas?, preguntó Alexandra. Estoy diciendo que sí, asintió él. No porque quiera trabajar para ti, sino porque quiero trabajar para las personas que tú y todo este sistema solían olvidar. Personas como yo. Es el mejor sí que he oído nunca, respondió ella. Bernard se detuvo en la puerta y se volvió. Gracias, Alexandra. No solo por el trabajo, sino por decidir verme. Debería haberlo hecho antes, dijo ella en voz baja. Todos vemos las cosas demasiado tarde en algún momento. Él sonrió. Lo que importa es lo que decidimos hacer una vez que finalmente las vemos. Al otro lado de la ciudad, en una sala de conferencias en penumbra, iluminada solo por cálidas lámparas amarillas,
Tyler Bygum se sirvió bourbon con mano temblorosa. La noticia ya le había llegado y le había sentado mal. Alexandra estaba creando un nuevo departamento y acababa de ponerlo a él al frente. Ese conserje. Tyler miró su teléfono. La imagen le golpeó de lleno. Bernard junto a su hija en el comunicado de prensa. El titular gritaba, Ashcroft nombra a Bernard Kellerman, director de la Iniciativa de Bienestar de los Empleados. Un paso hacia la justicia en el lugar de trabajo. Tyler apretó la mandíbula y se le marcaron las venas del cuello. Durante años, él había sido quien había creado este ecosistema de recursos humanos. Despidos silenciosos, acuerdos de confidencialidad, archivos ocultos en la oscuridad. Y ahora, un hombre del almacén había recibido un puesto que Tyler siempre había considerado una extensión de su propio poder. Marcó un número. Soy Bygum. Necesito que se haga algo discretamente. Extraoficialmente. La voz al otro lado era baja. Adelante, encuéntrame cualquier cosa sobre Bernard Kellerman. Deudas antiguas, antecedentes borrados, delitos juveniles, cualquier cosa. Quiero desacreditarlo. Eso te va a costar. No te he preguntado el precio, gruñó Tyler. Te he preguntado si podías hacerlo. A la mañana siguiente, la lluvia golpeaba las ventanas como unos golpes impacientes. Bernard estaba de pie junto al fregadero sosteniendo una taza de café frío sin darse cuenta. Tenía una extraña sensación en el pecho, como si algo le estuviera esperando, y no era nada bueno. Su teléfono vibró. Un mensaje de Fiona. Llámame ahora. Algo está pasando. Bernard marcó inmediatamente. Ha habido una filtración. Fiona fue directa al grano. Tus antiguos registros de desahucio, documentos del hospital, incluso un delito menor juvenil sellado. Alguien está intentando difamarte, Bernard. Brigham, dijo Bernard en voz baja sin necesidad de pensar. Alexandra está furiosa, añadió Fiona. Déjala estar, respondió él, con una voz extrañamente tranquila. No me estoy escondiendo. Cuando llegó al anexo de Ashcroft, el ambiente estaba tenso como una cuerda. Los rumores le habían adelantado por millas, pero Bernard entró con la cabeza bien alta. Sobre su escritorio había un brillante ramo de girasoles y una tarjeta escrita a mano. La verdad siempre es más fuerte que el ruido. Sigue adelante. En menos de una hora, convocó una reunión con todo el personal del anexo. La sala se llenó rápidamente. Personal administrativo, guardias de seguridad, trabajadores de la cafetería, equipo de mantenimiento, limpiadores del turno de día, limpiadores del turno de noche. Bernard se puso delante de ellos sin notas, sin diapositivas, solo con las manos ligeramente temblorosas. Probablemente algunos de ustedes ya hayan visto los titulares, comenzó. Hay gente que quiere hacerles creer que el pasado de una persona es suficiente para borrar su futuro. Ese único error o ese único antecedente negativo deberían bastar para silenciarlos para siempre. Caminó lentamente por la primera fila. Yo no creo eso. Se detuvo y miró cada rostro, cansado, curioso, escéptico, esperanzado. Sí, me han desahuciado. Sí, he tenido facturas atrasadas. Sí, cuando tenía 16 años, me acusaron de un delito menor por robar un medicamento para la tos para mi madre. Ella estaba enferma y no teníamos dinero. Ese expediente se cerró hace años. Respiró hondo. No me avergüenzo de nada de eso. Esas cosas forman parte de quien soy. Este espacio se creó para las personas que nunca tienen un asiento en la mesa grande, para los que han llorado en el armario de los suministros y al día siguiente han salido con una sonrisa, para los que han sido ignorados, pero han seguido trabajando de todos modos. Volvió a recorrer la sala con la mirada. No hay que ser perfecto para luchar por la justicia. Solo hay que estar dispuesto a dar la cara, y yo estoy aquí. Se produjo un momento de silencio sepulcral. Entonces, alguien empezó a aplaudir. Otro par de manos se unió. Luego, un tercero. En cuestión de segundos, toda la sala se llenó de aplausos como un trueno, que se convirtió en un ritmo pesado y pulsante. Al otro lado de la ciudad, Alexandra estaba sentada con el equipo legal en una sala de conferencias.
con una pantalla llena de correos electrónicos y documentos delante de ellos. Las pruebas de la campaña de desprestigio estaban allí. «Quiero que le retiren la placa», dijo Alexandra con voz fría como el acero. «Hoy está listo», respondió Fiona. «Estábamos esperando tu aprobación». «Y una cosa más», continuó Alexandra. «Cualquiera que ataque a Bernard Kellerman está atacando los valores fundamentales de esta empresa y tendrá que responder ante mí». 6 meses después, Bernard subió al escenario en una conferencia nacional sobre justicia laboral. Esta vez no apareció con una fregona y una tarjeta, sino con una presentación, un equipo y su nombre claramente impreso en la lista de ponentes principales. El programa de bienestar que había diseñado se había puesto en marcha oficialmente en toda la empresa. Solo en el primer mes se habían presentado más de 200 denuncias. 7 gerentes habían sido despedidos. 12 empleados habían sido ascendidos tras revisarse evaluaciones injustas. Molly se sentó en la primera fila, balanceando las piernas, con los ojos brillantes y una sonrisa de orgullo imposible de ocultar. Janet, ahora más fuerte tras meses de fisioterapia, aplaudía con fuerza cada vez que se mencionaba el nombre de Bernard. Alexandra eligió un asiento más atrás, no para ser el centro de atención, sino solo para escuchar. «Me llamo Bernard Kellerman», comenzó, con voz baja pero firme. «Y no soy el tipo de héroe impecable que se suele ver en los carteles. No tengo un historial intachable. No nací en una familia rica. Era conserje, padre soltero, un hombre que vio algo que no estaba bien y decidió no mirar hacia otro lado. No decidí hablar porque quisiera llamar la atención. Lo hice porque hay personas reales que están siendo perjudicadas, ignoradas, manipuladas, privadas de su voz, personas como yo. Si eso me convierte en un problema, entonces espero que más de nosotros estemos dispuestos a levantarnos y causar ese tipo de problemas». Cuando terminó, Molly no esperó ni un segundo. Corrió directamente al escenario y lo abrazó. «Lo has hecho muy bien, papá». Bernard se rió y la atrajo hacia él. «Lo hemos hecho muy bien, cariño. Esto es para todos nosotros». Alexandra se acercó mientras los aplausos seguían resonando en la sala. «Has cambiado esta empresa, Bernard. No solo a las personas, sino también la cultura», dijo ella. «Todavía nos queda un largo camino por recorrer», respondió él. «Sí, pero al menos ahora vamos en la dirección correcta». Esa noche, Bernard se sentó en el balcón de su nuevo apartamento. Más grande, más luminoso, pero igual de sencillo. Contempló Filadelfia extendiéndose a sus pies. Las luces de la ciudad parpadeaban como pequeñas promesas en la oscuridad. Su teléfono vibró. Un mensaje de June. «Acabo de recibir noticias. Nos han pedido que asesoremos a 3 empresas más. Quieren aplicar el modelo que has creado». Bernard sonrió. El cambio se estaba extendiendo. Le respondió. «Hagámoslo paso a paso. Un lugar de trabajo seguro tras otro». Molly salió al balcón envuelta en una manta. «¿Tienes frío, papá?» «No, cariño», la sentó en su regazo. Estaba pensando en cómo a veces las peores cosas que nos pasan son las que nos llevan a las mejores. Molly se acurrucó contra él. «Entonces, ¿ahora eres feliz?» Bernard abrazó a su hija con más fuerza y contempló la ciudad que respiraba. «Sí, cariño, por fin soy feliz». Se quedaron así, padre e hija, sentados en el pequeño balcón, con vistas a la ciudad. Por primera vez en su vida, Bernard se sintió visto, no como un empleado anónimo, ni como la víctima de un escándalo, sino como un ser humano que merecía su propio sitio en la mesa. Y supo que, a partir de ese momento, utilizaría ese sitio para asegurarse de que los demás también tuvieran el suyo. El viaje de Bernard Kellerman nos muestra que el valor no siempre se manifiesta en gestos grandilocuentes y ruidosos. A veces reside en pequeñas pero inquebrantables decisiones, en elegir la integridad por encima de la conveniencia, en alzar la voz en lugar de permanecer en silencio, en mantenerse erguido cuando el mundo quiere que te inclines. Esta historia nos recuerda que la justicia no exige la perfección. Nos pide que nos neguemos a dejar que el miedo defina nuestra verdad. No importa de dónde vengas, no importa cómo te vea el mundo, tu voz sigue siendo importante.
Y cuando esa voz se utiliza con un propósito claro y una convicción firme, puede convertirse en una fuerza lo suficientemente fuerte como para cambiar todo un sistema.